Porque dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa fe, no la fe que cree cuando ve. Esa no es fe. La palabra es lámpara. Bueno, estamos esperando que Dios nos hable a esta hora. El Señor está hablando claramente en estos días a muchos pastores, porque estamos viendo que estamos viviendo tiempos, estamos viendo las señales del tiempo donde se van a cumplir las profecías que quedan por cumplirse. Y precisamente se van a cumplir en la segunda venida de Cristo, pero antes hay avisos, hay señales. Y más que nunca, el Señor quiere que nos unamos a ese ejército de Dios. Que muchos que están escuchando esta palabra el día de hoy, estoy segura que van a tomar una decisión. El tema de hoy es religión o relación. En tiempos religiosos, cuando Cristo vino, había mucha religiosidad y muy poca relación. Y en estos tiempos estamos viviendo lo mismo, mucha religiosidad y no sé si habrá relación, porque la religiosidad siempre es un signo que se expresa en la parte visible, en la parte externa del hombre. Religiosidad o religión es todo esfuerzo que hace el ser humano por alcanzar a Dios. Esto lo ha hecho a través de todas las edades, desde que el hombre fue arrojado del jardín del Edén. Como perdió la relación que tenía con Dios, perdió toda relación, perdió todo conocimiento de Dios. Y lejos de arrepentirse, se resiente con Dios y empiezan a murmurar, es que Dios es egoísta, no quiere que alcancemos esa sabiduría que nos ha prometido y nos esconde cosas. ¿Por qué será tan malo ese Dios? Entonces el hombre en su rebeldía contra Dios quiere tener esa bendición, quiere tener esa relación, pero no quiere tener ningún compromiso. Dice que para que nosotros seamos parte del ejército de Dios, primeramente nos tenemos que levantar, esforzarnos. Es lo que aprendimos la semana pasada. Lo primero que tenemos que hacer es pararnos. Esforzarnos, dice, para alcanzar, para tener esa relación. Lo único que nos garantiza en esta vida
aceptación, seguridad y poder es la relación con un Dios vivo a través de Cristo. Todos los hombres de todas las edades necesitan esas tres cosas vitales para tener relación con Dios y unos con otros. Por eso ahorita hay tanta desolación, tantos suicidios, tantos divorcios, tantos hogares destrozados. Pero lo más triste es que también eso se está viviendo en las congregaciones. Muchos pastores se casan, se descasan, se vuelven a casar. Porque no quieren compromiso. No quieren ningún compromiso. Primeramente con Dios. Y por consiguiente tampoco nos comprometemos con nuestros hermanos. Fíjense qué triste. Que todos queremos la relación y no queremos pagar el precio. Nuestro texto principal está en Lucas 16:16. Este texto me ha estado desde hace mucho tiempo me está dando, toda la semana en particular, ha estado haciendo mucho, ¿cómo les puedo decir? Mucha, no tristeza, sino un celo para comunicar esta verdad, porque dice su palabra que el Señor Jesús dice que cuando entramos en una relación con Él, Él nos revelará los secretos del reino. Y en esta hora yo les quiero revelar un secreto que a mí Dios me reveló a través de este pasaje de Lucas 16:16 y de Mateo. Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y en Mateo dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se abre brecha a la fuerza. Y los que se esfuerzan son los que lo alcanzan. El original no es violencia, no es valientes, dice, el reino de los cielos desde Juan el Bautista se abre brecha a la fuerza. Y los esforzados, los que quieren pertenecer al ejército de Dios, se levantan y toman ese reino. Y sigue diciendo el 17, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley de Dios. Estas palabras las dijo Yeshua, Jesús de Nazaret. Y en 1 Samuel dice que Samuel crecía y Jehová estaba con él
y no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Qué hermoso! Ejemplo tenemos del profeta Samuel. No dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. Y el Salmo 119:44 dice: y guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, por siglo del siglo. Y el 52 de ese mismo Salmo dice: hace ya mucho que he sabido tus testimonios que fundaste para siempre. Recordemos que el salmista, el rey David, era un símbolo o un tipo de Cristo. Muchos creían y se iban a bautizar, pero al final acabaron encarcelándolo y matando, porque vino a abrir brecha Lo único que nos garantiza en esta vida aceptación, seguridad y poder es la relación con un Dios vivo a través de Cristo. La ley y los profetas dice que eran hasta Juan, que ya después de Juan ya no hubo más profetas. Ciertamente no, porque Jesús es nuestro profeta eterno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál ley fue la que Cristo vino a abolir? Dice que Cristo vino a quitar todo lo ceremonial. Vino a abolir, vino a destruir, a que desapareciera. Dice que Juan el Bautista, cuando él vino, era el antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista era un sacerdote de familia sacerdotal, pero él rompió con toda ese ceremonial de sacerdocio religioso. Dice que era un hombre que rompió con todo el protocolo sacerdotal. Se vestía como un salvaje, comía como un salvaje, vivía en el desierto, se olvidó de todo lo que era el ceremonial de un sacerdote. Y Juan el Bautista se le conoce como uno que abre brecha. Porque para abrir brecha hay que ir destruyendo todo lo que está para poder entrar. Entonces en Efesios dice que también Cristo la hizo, cuando Cristo vino después de Juan el Bautista. Juan el Bautista abrió una brecha para que entrara Jesús a este mundo, empezando cuando lo bautizó. Pero dice que luego después Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Y quién siguió abriendo la brecha? Dice que también igual que Juan el Bautista, cuando abrió la brecha en ese mundo religioso, en ese mundo tradicional, en ese mundo que se ocupaban de las cosas externas, estaban todos opuestos a él. Muchos creían y se iban a bautizar, pero al final acabaron encarcelándolo y matando.
porque vino a abrir brecha para que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Y abrió el camino para que Jesús viniera en ese momento. Pero una vez que se quedó hasta ahí, fue encarcelado, el que siguió abriendo brecha fue Jesús de Nazaret. Y también él encontró mucha oposición, la misma que Juan el Bautista. Todos los fariseos estaban en contra de Cristo. Y peleaban y reñían. Estaban en contra de lo que Cristo vino a hacer. Dice ahí en Efesios que él dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a los ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. O sea, más bien, las dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Él vino a anular la ley de los mandamientos rituales. Por eso con Jesucristo se acabó todo sacrificio de animal. Vino a anular las dos en un nuevo hombre. Toda la religiosidad, toda la hipocresía, todo lo que el hombre había agregado. Dice que vino a anular el acta de los decretos que había contra nosotros, porque era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esas leyes rituales, esos decretos, fue lo que vino a anular Dios. La ley de los mandamientos rituales y los decretos. Vino a anular los dos. Y en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya nos estamos aquí dando cuenta. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Religión o relación? ¿Queremos ser de veras ciudadanos o soldados del ejército de Cristo? Sigamos escudriñando esta hermosa enseñanza. En Hebreos 7:18 le está hablando a los hebreos, porque los hebreos eran eran judíos que recién se habían convertido a Cristo y su tendencia era siempre a querer practicar todos los decretos y la ley ceremonial. Entonces les dice aquí el mandamiento precedente. Cierto, dice, se abroga, o sea, se anula por su flaqueza e inutilidad. Ya no sirve para nada, es inútil. Son inútiles esas dos cosas, la ley ritual y los decretos. Porque en Romanos 8:3, porque era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, dice, más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo se quieren volver de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales siempre tendían a volver y a servir los hebreos? Lo bueno es que ya no estamos nosotros en ese tiempo. ¿Cómo es que ahora
les dice a esos hebreos, se quieren volver a esas cosas. Y nos lo está diciendo ahora también. Porque eso es la religiosidad que el hombre no quiere dejar. Esas filosofías de hombres, esas cosas culturales, esa idolatría, ese egocentrismo, ese materialismo, el hombre no quiere desprenderse de eso. Entonces dice, diciendo nuevo pacto, dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecer. Habla del pacto de la ley que hizo con el pueblo de Israel, cuando lo sacó de servidumbre, una ley ceremonial, donde le exigía todo lo que tenía que hacer para alcanzar la salvación. Pero ahora dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Porque la ley, en Hebreos 10:1, porque la ley, esa ley ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Y nos estamos preguntando, bueno, entonces, ¿qué es lo que me va a hacer perfecto? ¿Qué es lo que le quedó al hombre? Ya se lo deben de estar preguntando por ahí. Y en Hebreos 12:27 dice, y esta palabra aún una vez declara, la mudanza de las cosas movibles, de las cosas transitorias como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Cuando dicen, es que todos los judíos mataron a Cristo, no es cierto. Fueron los romanos coludidos con algunos, con los fariseos. Muchos creían y se iban a bautizar, pero al final acabaron encarcelándolo y matando, porque vino a abrir brecha Dice que nosotros tenemos que deshacernos de todas esas doctrinas de religión de hombre. Porque Cristo vino a perfeccionar. Él es la perfección de la ley divina. Y lo repite, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Estamos aquí, Dios nos está enseñando claramente que la ley es inamovible, que lo que vino a deshacer, lo que vino a abolir fue la ley de los mitos y los decretos, por los cuales el hombre jamás pudo alcanzar la salvación. Y ese fue el motivo por el cual mataron a Juan el Bautista. Ese fue el motivo por el cual crucificaron a Jesús de Nazaret. No lo crucificaron todos los judíos, ciertamente, dice que eran los fariseos, los que estaban en contra de él, porque los fariseos estaban coludidos con el imperio romano para estar explotando al pueblo. Cuando dicen, es que todos los judíos mataron a Cristo, no es cierto.
fueron los romanos coludidos con algunos, con los fariseos, que no querían dejar sus tradiciones porque tenían muchos intereses políticos y económicos. A través de esas leyes rituales y esos decretos sacaban provecho propio para enriquecerse y para tener manipulado y sometido a todo el pueblo de Dios. Dice que la ley es buena, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carne venido al pecado. Dice que la ley, en 1 de Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice que nosotros hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y ese reino de Dios tiene una ley, porque es un gobierno. Hemos pasado de un gobierno a otro gobierno, y en cada país tiene un gobierno y cada gobierno tiene una ley y la hace cumplir. Si en los gobiernos del mundo hacen cumplir su ley, que cada país tiene, ¿por qué deberíamos de pensar que el Rey de Reyes, el Santo de Israel, por qué podríamos pensar que Él no va a hacer cumplir su ley? Si es que somos ciudadanos de ese reino, tenemos todas las bendiciones, tenemos la relación, pero hemos adquirido un compromiso. Tenemos que estar bajo la ley de Dios. Dice que la ley de Dios es buena si la usamos legítimamente. O sea que ¿quién puede usar esa ley? ¿Los hijos de las tinieblas o los hijos de Dios? Yo, porque yo soy hijo legítimo de Dios. Cuando yo me convertí, dice, a los que han creído en mi nombre les he dado derecho, les he dado potestad de ser hijos legítimos de Dios. Entonces solamente los hijos legítimos tienen derecho de usar esa ley espiritual, esa ley divina. Sigue diciendo nuestra enseñanza. Cuando yo paso al reino de Dios, dice que ahí se empieza a hacer algo en mí. Dios empieza a transformar mi vida. Porque dice que Cristo vino para deshacer todo lo malo que había en mí. Si es que yo uso esa ley, ¿y qué es usar la ley? Dice obedecer los 10 mandamientos. Porque ahorita mucho hablan y mucho dicen que ya no estamos nosotros bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Muchos que me están oyendo ahorita, y tú que me estás escuchando aquí donde estás sentado, vas a decir, pero ahora yo ya no tengo que respetar esa ley. Esa ley fue abolida por Cristo. Él ya hizo todo por mí. Yo vivo por la gracia, mi querido hermano. Solamente la gracia opera en los justos, en los que obedecen la ley de Dios. Porque la ley de Jehová es santa, dice, convierte el alma. Entonces, cuando Cristo vino, Él vino abriendo brecha
derribando todo, porque para poder entrar al rey, para poder implementar, para poder establecer su reino, Cristo tuvo que derribar todas las falsas creencias. Dice que derribó, destruyó, trituró, nulificó todo lo viejo para poder sembrar y edificar en odres nuevos. Él no puede él establecer su reino si primeramente no destruye lo viejo. Entonces su función es, vino a deshacer las obras del diablo para que él pueda establecer su reino en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño. Y entonces, ahora, ¿quién va a establecer el reino de Dios? Vino Juan el Bautista, se encarceló, abrió la brecha a Cristo. Cristo continuó abriendo la brecha para establecer su reino y lo estableció en sus discípulos. Pero Cristo también ya se fue. Dice que Él nos dejó su Espíritu Santo. Y luego los apóstoles también ya se fueron. Los apóstoles en su tiempo también abrieron la brecha para establecer el reino de Dios. Porque dice en Marcos 1:14, mas después que fue encarcelado, dice, está hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mas Él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y aconteció después que Él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con Él. Y les mandó, en Lucas 9:2, y les envió que predicaran el reino de Dios. Fíjese, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Porque cuando Cristo, Él estaba en esta tierra, dice, el reino de Dios se ha acercado. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos se enderezan, los mudos hablan, los muertos resucitan. Porque cuando el hombre está sin Dios, está sordo, está ciego, está mudo, está muerto espiritualmente. Eso es lo que vino a hacer. Eso es lo que le encargó a sus discípulos. Pero como el reino de los cielos se establece y se toma a la fuerza, dice, se abre brecha a la fuerza y se toma a la fuerza, y los valientes lo arrebatan. Los que se esfuerzan lo arrebatan. Si tú quieres ser un verdadero soldado de Cristo, uno que va abriendo brecha y establecer el reino de Dios aquí en la tierra, no va a ser fácil. Nunca ha sido fácil. Hay mucha persecución para los que verdaderamente estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que es llevar las nuevas del reino de Dios para que se establezca, para que su autoridad sea establecida en los corazones de todos los hombres. Hay mucha oposición. Dice que desde entonces, desde el primero que vino a abrir brecha y anunciando el reino de Dios, que fue Juan el Bautista,
Desde entonces el reino de Dios se establece a la fuerza. ¿Por qué es que se establece a la fuerza? Porque este mundo está dominado por un príncipe maligno que es Satanás. Y es un usurpador y todo el mundo está bajo el maligno. Aunque no es su reino, pero por ahorita sí lo es. Eso es lo que Él predicó. Eso es lo que Él pidió siempre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros siempre. Hacer que el reino de Dios se establezca en cada corazón. Cuando dicen, es que todos los judíos mataron a Cristo, no es cierto. Fueron los romanos coludidos con algunos, con los fariseos. No es fácil establecer el reino de Dios en este mundo, pero solamente los que se esfuerzan lo hacen. Los que se levantan y los que lo toman a la fuerza. Solamente los que se esfuerzan. ¿Por qué? ¿Y por qué los discípulos, ellos cuando Cristo vivía dudaban? Y cuando Cristo murió y resucitó, dice que ellos trastornaron el mundo de aquel tiempo con su testimonio. Porque lo que vieron ellos, dice ahí en Hechos, dice, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Jesús todo el tiempo en su ministerio solamente hablaba de una cosa, del reino de Dios. Eso es lo que Él predicó. Eso es lo que Él pidió siempre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros siempre. Hacer que el reino de Dios se establezca en cada corazón. Y no importa el rechazo. No importa que sufras persecución. Dicen que ahorita están cortándole cabeza allá por los países orientales a los verdaderos creyentes. Y nosotros aquí que estamos en total libertad, no abrimos brecha y a la fuerza tomamos el reino de Dios para compartirlo. En ese tiempo, muchos de los discípulos murieron por predicar el reino de Dios. Porque tenían ese poder, después de haber visto a Cristo resucitado y que les dijo, vayan y prediquen el reino de Dios. Entonces ahora nosotros somos los que estamos abriéndonos brecha en este mundo malo, en este mundo caído donde no quiere la gente saber nada, que siempre quiere tener una relación con Dios. Y siempre dice, no, si Dios está conmigo, si Diosito, dicen que Dios. ¿Y cuál es tu compromiso? ¿Te has comprometido a ser un ciudadano del reino? ¿Te estás esforzando? Y el apóstol Pablo fue un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros ahora. El apóstol Pablo también es una... No, él no es tipo de Cristo. Dice que fue un hombre poderosísimo en el evangelio del reino. Él les decía, por ahora en Hechos 20:25 dice, por ahora he aquí, dice, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Y el 28:23, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada
a los cuales declaraba y testificaba del reino de Dios, persuadiéndole lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas. Dice, desde la mañana hasta la noche. Dice que cuando el apóstol Pablo predicaba, la gente se caía, pero él tenía un celo por la palabra, porque fue un hombre que él arrebató el reino de Dios. Cuando tú arrebatas el reino de Dios, es que en realidad has nacido de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, Dios te pone un sello, te pone el sello del Espíritu Santo. Y eso es lo que provoca que tú con denuedo vayas y hables del reino de Dios. Esa es nuestra tarea, mi hermano. No debemos de predicar otra cosa, ni cansarnos, como decía el apóstol Pablo. Dice que él se pasaba horas, todo el día, dice, hasta que la gente se quedaba dormida. Porque cuando tú dejas que Dios establezca su reino en tu corazón, vas a empezar a ser transformado. Porque dice Cristo, mi reino no es comida, ni es de este mundo, ni es lujos. Dice, mi reino es que haga la voluntad de mi Padre. Y ese sello que Dios nos ha puesto cuando hemos nacido de nuevo, dice que es para vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Para vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Esas cosas tenemos que vivirlas aquí y ahora. Eso es vivir el reino de Dios. Porque si no experimentamos el reino de Dios aquí en este mundo malo, ese reino espiritual, por eso dice más, la ley de Jehová es espiritual y yo soy carne. Pero para eso tenemos el sello del Espíritu Santo. Para que vivamos en ese círculo del reino de los cielos. Porque si no experimentamos ese reino de los cielos aquí, no vamos a venir a reinar con Cristo en el milenio. Solamente aquellos que han entrado aquí, desde ahora, a ese círculo del reino de Dios, seremos reyes y sacerdotes. Ahorita en este momento no somos ni reyes ni sacerdotes. Ahorita somos discípulos de Cristo, abriendo brecha para que el reino de Dios sea establecido. Y dice, pero ¿cómo le puedo yo hacer? Cuando Josué iba a tomar la tierra prometida, Dios le dijo, no tienes que hacer nada más que esforzarte. Solamente te digo que te esfuerces y que seas muy valiente. Medita todo lo que está escrito aquí en el libro de esta ley. Medita en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que está escrito aquí. Porque los 10 mandamientos es la palabra del Señor. Medita en él de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él. O sea que
Josué supo arrebatar la bendición. Pero dice, solo te pido que te esfuerces, que no temas, que no desmayes, que seas muy valiente. Y es lo que nos está diciendo ahora. ¿Se acuerdan que Gedeón era un pusilánime y medroso? Pero cuando Dios le dijo, varón de guerra, se levantó y fue. Y esta mañana el Señor nos está diciendo, varón de guerra, levántate, esfuérzate de donde estás. Sé uno que abre brecha, que arrebata ese reino, esa bendición, lo arrebata a la fuerza, porque está escrito, desde Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos se entra a la fuerza, se abre brecha a la fuerza, y los que se esfuerzan son los únicos que lo arrebatan.